Ha llegado el momento de disponer nuestra mente hacia el aprendizaje. Cada instante es una oportunidad de transformación y es en nuestras decisiones donde se manifiesta nuestra libertad. Hoy te invitamos a decidir a ser parte de una nueva construcción y comprensión. Junto al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui y Rodrigo Pinto Graue, comenzamos a experimentar Educación Municipal de Guía. Muy buenas tardes, querida familia punitaquina, viernes 20 de noviembre y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo capítulo de su programa Educación Municipal te Guía. Saludamos a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que ya están conectados en sus hogares a través de Radio Panorama 97.7 y a través de la www.radiopanorama.cl. Agradecemos y saludamos también a quienes posibilitan que toda la información pedagógica, educacional e integral llegue a tus oídos. Saludamos al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, a la Escuela Bélgica, saludamos también a la Escuela Teresita de los Andes, al Liceo Alberto Gallardo Lorca, salas cunas, jardines infantiles y por supuesto saludamos a cada una de nuestras escuelas unidocentes del sector rural. Por fin es viernes, finalizamos la semana, momento oportuno para continuar experimentando un maravilloso proceso de aprendizaje junto a Fundación Educacional Amanda y su gran equipo de trabajo. Y como cada viernes, estaremos junto a la doctora Amanda Céspede, neuropsiquiatra infantil, gran profesional de la educación, investigadora, escritora y presidenta de Fundación Educacional Amanda. Sin extenderme más, la saludo de inmediato. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto estar junto a usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Rodrigo. Aquí estamos. Encantada de estar nuevamente en nuestra radio con nuestra querida comunidad punitaquina. Saludarles, invitarles a que nunca como ahora tienen que cuidarse de manera muy consciente. Estamos en una etapa de transición. Esto confunde a veces a las personas y las lleva a creer que desapareció el virus y ya podemos empezar a hacer una vida como la hacíamos hasta el 2019. Esto no es así. Tenemos que seguir cuidándonos y ser muy conscientes, ¿no? Sobre todo cuidando a nuestros ancianos. Bueno, y aquí estamos, dispuestas a seguir conversando de este que es mi tema preferido, ¿no? A mí me gustan todos los temas relacionados con educación y cerebro del niño, pero este es indudablemente mi tema estrella. Como muchos de ustedes saben, mis dos primeros libros con los cuales yo debuté como escritora fueron Niños con pataletas, adolescentes desafiantes y Educar las emociones, educar para la vida. Vale decir, dos libros centrados en el desarrollo emocional de los niños. Y de esto vamos a seguir conversando, ¿verdad, Rodrigo? Así es, doctora. El programa pasado usted nos daba cuenta sobre la importancia de la educación emocional y la necesidad de poder comenzar a ejercer este proceso tanto en la vida de niños y también como adultos, porque habemos generaciones que no hemos experimentado este proceso. Sin embargo, usted nos señalaba que ya a partir de los 2 años los niños presentaban una predisposición a poder llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Pero desde allí, ¿por qué es importante comenzar a educar emocionalmente precisamente a los niños desde los 2 años? Correcto. Efectivamente, en primer lugar, tú tienes mucha razón. Hoy día disponemos de los conocimientos para poder ofrecerlos a la comunidad, a los padres, a los cuidadores, a los abuelos, de manera de que hagan bien su labor. Por décadas, por siglos, la educación emocional fue intuitiva y para colmo estuvo llena de prejuicios. Pero hoy día sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y desde ese punto de vista debiera haber una tendencia a educar emocionalmente a los niños de mejor manera. ¿Por qué a partir de los 2 años? Porque a partir de los 2 años comienza a madurar lo que pudiéramos llamar el cerebro emocional, ¿no? Y la maduración rige las acciones que debemos hacer desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría comenzar a enseñarle álgebra a un niño de 3 años, ¿no? O darle las llaves de la casa y que salga solo y que vuelva a la hora que quiera un niño de 6 años. ¿Por qué no se nos ocurre?
porque respetamos el proceso madurativo. Sabemos que hay un momento en que la maduración cerebral va a decir, ahora sí. Bueno, la maduración cerebral dice, ahora sí que el niño está listo. Y ese está listo es a los 2 años. Antes de los 2 años, la educación emocional simplemente implica acoger, contener, cobijar al niño y responder a sus necesidades primordiales, que son las necesidades más básicas del bebé, ¿no? La alimentación, los cuidados físicos, el amor que se le da al niño, la seguridad emocional. Pero a partir de los 2 años ya comienza propiamente la educación emocional. Y es importante hacerla a tiempo, porque todo lo que se hace a destiempo cuesta mucho más. Y no siempre los resultados son los esperados. Me ha pasado muy a menudo, Rodrigo, que recibía una familia en la consulta y me decían, nosotros venimos con un niño de 14 años, la verdad es que el niño es sano, pero queremos que nos diga cómo educamos emocionalmente a este niño. Y yo pensaba, a los 14 años se puede, pero por Dios que va a costar, va a ser muy difícil, porque ya ocurrió la maduración cerebral para los procesos que tenían que haber ocurrido antes, ¿no? Esa es la justificación. Doctora, desde allí, pensando en los niños que puedan vivir ese proceso desde los 2 años en adelante, ¿qué beneficio obtendría en su vida a nivel integral el ser educado desde temprana edad? Es clave, porque las emociones, nosotros insistimos, son necesarias en la vida, son nuestra brújula, ¿no? Si yo siento miedo, yo voy a analizar cuál es el origen de mi miedo y voy a dirigir mi conducta. A lo mejor voy a darme cuenta que es un miedo infundado o, por el contrario, es un miedo real y voy a poder dirigir mi conducta de manera adecuada. Si yo me frustro, tengo que tratar de entender por qué me frustré, qué me contrarió y voy a poder dirigir mi conducta de manera adecuada. Bueno, eso es una persona, así es una persona educada emocionalmente. Es una persona que utiliza las emociones como brújulas que van guiando su vida y su vida va siendo profundamente adaptada a las circunstancias. Y eso es lo que necesita el mundo social, personas adaptadas y no personas desadaptadas. Esa es la importancia. Doctora, si pensamos, por ejemplo, en el contexto de hoy en día, en donde, siendo consciente que existe un contexto sanitario complejo, pero aún así existe resistencia a hacernos partícipe, como usted lo decía al inicio, pareciera ser que a veces nos confundimos sobre distinguir esta fase de transición con aquí no pasa nada. ¿Cuánto de la inteligencia emocional o la ausencia de inteligencia emocional ha pesado en este contexto en torno a los resultados que hemos tenido? ¿Qué dificultades en poder coordinarnos para poder cuidarnos y protegernos comúnmente? Bueno, sin duda alguna que ha influido muchísimo. Yo diría que la forma de comportamiento de la enfermedad por COVID es un reflejo de la inteligencia emocional de los chilenos, ¿no? Y es un reflejo de la inteligencia emocional en otros países también. La conducta impulsiva, la conducta propia de los adultos actuales, que es a no querer esperar, no darse plazos, no aceptar los plazos, querer todo de inmediato, es la responsable de que no podamos todavía superar la pandemia, ¿no? Hay todavía mucha gente que está enfermando diariamente y los equipos de salud están colapsados. Y eso se debe a la baja inteligencia emocional de los adultos. Y esto es muy importante frente al tema que estamos hablando, porque los adultos educamos de 2 maneras. Los adultos educamos por modelo y los adultos educamos por modelamiento. Educar por modelo es ser un espejo donde se mira el niño. Si en la casa se habla a garabato limpio, si en la casa se descalifica y se ofende a la otra persona, el niño está aprendiendo a hablar a garabato limpio y está aprendiendo a descalificar y ofender. Eso se llama modelo. En cambio, si en una casa hay respeto, en una casa hay cordialidad y se utilizan buenas palabras,
ese niño está aprendiendo a ser cordial, respetuoso y a utilizar un buen lenguaje. Y la otra forma de enseñar a los niños es por modelamiento. ¿Qué significa esto? Que uno le muestra de manera explícita al niño lo que uno espera que ese niño lleve a cabo, ¿no? Y en la educación emocional es clave. Por ejemplo, el niño tiene 6 años y la hermanita tiene 3, y la hermanita le tomó un juguete y el niño se levantó y le pegó con el otro juguete que tenía en la mano, le pegó en la cabeza a la hermanita. Ahí la conducta es enseñarle al niño a que la rabia se debe canalizar de manera adecuada. No es solamente decirle, no le pegues a tu hermana es chica, ¿cómo se te ocurre? Niño malo, ándate a tu pieza, castigado. Porque eso no lo estamos educando, ¿no? Aquí lo que tenemos que decirle es, te enojaste porque tu hermanita te tomó el juguete y es natural que te enojes. Pero no es natural que tú golpees en la cabeza a tu hermanita porque estás enojado, ¿no? Tienes que aprender a reconocer tu rabia y a canalizarla de manera adecuada. El concepto es canalizar, es darle cauce a la emoción, ¿no? Entonces, si estás enojado, si quieres te vas a tu pieza y le pegas 10 veces al cojín que está, o al almohadón que está arriba de tu cama, ¿no? Porque el almohadón puede aceptar tus golpes, pero tu hermanita no. De esa manera, entonces yo estoy modelando, le estoy diciendo, cuando tengas rabia, es legítimo que tengas rabia, pero tu canalización de la rabia debe ser llevada a cabo de esta manera. Otras mamás le dicen, salga y dé 5 vueltas corriendo a la casa hasta que se le pase la rabia. Y hay otros recursos que son más elaborados, ¿no? Y que son muy efectivos, de los cuales vamos a hablar en un ratito más. Doctora, usted nos nombraba la rabia, por ejemplo, y nos daba también una situación en la cual, cómo poder abordarla. ¿Qué emociones se pueden abordar, en este caso, durante el proceso educativo, pensando en los niños que están en una fase mucho más pequeña? Esto es muy importante porque hay muchos artículos sobre educación emocional y se tiende a complejizar, se hace muy complejo el ambiente, el tema, porque se introducen demasiadas emociones. Lo que hay que educar son las emociones primarias, vale decir, las primeras emociones que nosotros experimentamos cuando nacemos. Y estas emociones son la ansiedad o miedo, ¿no? Ya lo decíamos la vez anterior, la ansiedad es cuando yo estoy en un estado de alerta esperando que pase algo malo, pero no sé qué va a pasar. Y el miedo es cuando yo estoy igual en un estado de alerta esperando que ocurra algo, pero yo sé lo que es. Por ejemplo, le tengo miedo a los temblores, le tengo miedo a las arañas del rincón, le tengo miedo a los ratones, en fin. Esa es una primera emoción primaria. La segunda emoción primaria es la frustración, ¿no? Y la frustración lleva consigo la agresión. Y cuando aparece la agresión es porque ha aparecido la rabia. La rabia es una emoción primaria que mueve a tener conductas agresivas, y por lo general en los niños la rabia se produce por frustración, por contratiempo, por ofuscación, porque no logró lo que quería. La otra emoción primaria que es necesario aprender a gestionar es la pena, la tristeza, el desconsuelo. Muchas veces el desconsuelo lleva a que el niño se paralice. Entonces, por ejemplo, la mamá le dice, ¿por qué ya no sales más a jugar con tus amigos? Mira, están todos jugando en el barrio. No quiero, no pienso salir nunca más. Y finalmente la mamá logra saber que es por pena, porque le dijeron que era pésimo para atajar los goles y que por culpa de él habían perdido el partido. Se le dio tanta pena lo que le dijeron que ya no quiere salir. Bueno, esas son las emociones fundamentales, ¿no? Estas se llaman emociones primarias y son las emociones que siempre aparecen en nosotros en situaciones complicadas. Las otras se llaman emociones sociales y ellas van siendo naturalmente educadas en la medida que los niños aprendan a educar estas emociones. Doctora, yendo un poquito más atrás al proceso de desarrollo de niños y niñas, ¿qué función cumpliría el apego en torno a la predisposición del niño para posteriormente vivir este proceso de educación emocional, desde el cual haya una predisposición hacia la integración de un mundo más positivo, a diferencia de que si hubiera una dificultad, digamos, en esta primera etapa?
perdón, es muy importante. Vamos a definir apego como la conducta de cobijo de un adulto hacia un niño en situaciones de estrés. Y el primer estrés que vive el niño es el nacimiento. Y por lo tanto uno espera que haya un adulto que lo cobije después de nacer. Y eso es lo que se llama el apego primario, el apego que establece con la mamá. Posteriormente, este niño va a requerir a un adulto sensible que lo cobije y que lo consuele cada vez que ese niño se sienta en situaciones de estrés. Y esto es clave los primeros 2 años, porque en los primeros 2 años de la vida el niño no puede verbalizar su miedo, su rabia, su pena. Es el adulto el que tiene que ser sensible a las distintas emociones del bebé y acogerlo y cobijarlo y dar respuesta a esa necesidad. Y eso se llama apego cuando esto ocurre en situaciones de estrés. Por ejemplo, el niño está jugando, el bebé, supongamos un bebé de 8 o 9 meses, está jugando feliz y la mamá está preparando la comida en la cocina y el niño está viéndola. Y de repente la mamá se va a la pieza a barrer y el niño ya no la ve más. El niño se aterra, se asusta, no puede elaborar, la mamá fue a barrer a la pieza, solo la mamá desapareció. Y se pone a llorar de miedo. Esa mamá lo que tiene que hacer es volver donde está el niño, tomarlo en brazos, consolarlo y decirle a la mamita, no se ha ido, mira, la mamita está aquí, ven, acompáñame. En cambio, muchas mamás dicen, ya cállate, tonto, ¿para qué lloras si tú sabes que yo estoy en la pieza? Eso es un error, el niño no lo sabe. No, el niño es muy pequeñito para poder hacer esa elaboración. Por lo tanto, el apego, que significa la presencia de un adulto sensible en situaciones de estrés, de miedo, de rabia, de pena, en un niño muy pequeñito, antes de los 2 años, es clave para que ese niño pueda después tener un aprendizaje emocional exitoso, para que sea fácil la educación emocional. Y las mamás, los papás lo saben, cuando han regaloneado mucho a su bebé los primeros 2 años y han estado siempre presentes allí, atendiendo las necesidades emocionales de ese bebé, la educación emocional de los 2 a los 5 años no cuesta nada, ¿no? Se lleva a cabo de manera muy sencilla. En cambio, cuando ha sido negligente la presencia de los adultos o inadecuada, cuando le hablan al bebé como si el bebé tuviera razonamiento, no lo castigan, lo dejan solo por llorón, en fin, después va a ser muy difícil la educación emocional. Ese niño quedó, el término que se usa es desregulado, quedó mal regulado para tolerar el estrés. Doctora, pareciera ser que quizás la estructura de nuestro país ha predispuesto históricamente a que exista una distancia o que exista una facilitación a que no haya conexión al inicio en el proceso, hablando de este apego como tal. ¿Se vuelve más difícil el trabajo, o no difícil, sino desafiante, o la necesidad de que los padres se involucren en el proceso de ayudar a los niños a identificar sus emociones, si es que, considerando, no han tenido esta experiencia de conexión primaria? Sin duda alguna, se vuelve mucho más difícil, porque una de las tareas de la educación emocional entre los 2 y los 5 años, que sería como el primer capítulo, ¿no?, de la educación emocional, una de esas tareas es mostrarle al niño la emoción que está experimentando y darle nombre, nombrar la emoción. Es lo que algunos llaman alfabetizar emocionalmente al niño. Lo que está sintiendo es rabia, lo que está sintiendo es miedo, lo que está sintiendo es pena, ¿no? Entonces viene esta primera parte. Ahora, cuando no ha sido exitoso la contención emocional, el cobijo emocional, los primeros 2 años, esta tendencia a que el niño identifique su emoción para luego canalizarla es mucho más dificultosa. El niño se ve invadido por la emoción, ¿no? Y cuando un niño es invadido por la emoción es muy difícil dialogar con él. Es muy difícil sentarse y decirle, mira, lo que estás sintiendo es rabia, porque el niño va a decir, déjame, y va a repartir golpes, va a repartir puntapiés, porque está totalmente desbordado. Claro, y la mamá dice, viste, si este niño, no sé a quién salió, es tan insoportable, sin darse cuenta que probablemente
la falta de atención amorosa al niño en los primeros 2 años de la vida pudo haber influido en que a este niño después le cuesta mucho más regularse, ¿no? El concepto de niño desregulado es clave, es fundamental en la psiquiatría y en la psicología infantil. Doctor, y pensando que muchos de estos niños quizás se hacen partícipes de etapa de escolarización o de etapa preescolar, ¿cómo desde el jardín o desde el kinder, el prekinder, las tías podrían ayudar a identificar emociones en los niños? Bueno, es una pregunta fundamental y yo te la contestaría de una manera más general. ¿Cuál es la principal cualidad que debe tener un educador emocional? Ya sea la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, o la educadora de párvulos, o la asistente de párvulos, cuando el niño ya va al jardín infantil. La principal cualidad, a mi juicio, es no funcionar desde los prejuicios. Eso es fundamental, porque es la característica más común en los adultos, ¿no? Uno está, supongamos, en el supermercado y una niñita de 3 años hace una pataleta fenomenal. Y todo el mundo la mira y todo el mundo dice, ¡oh, pero qué niñita más malcriada! Después otra mamá dice por ahí, otra señora dice por ahí, es que es una manipuladora. Lo que pasa es que han sido débiles, no la han sabido educar. Y luego viene el gran educador emocional, o la gran educadora emocional, entre comillas, que dice, con una buena cachetada esta niñita se quedaría callada al tiro y aprendería. Eso es moverse desde los prejuicios, ¿no? Y moverse desde los automatismos. Como a él o a ella le dieron una cachetada cuando era niño, entonces recomienda que le den una cachetada ahora a este otro niño, sin evaluar si eso será bueno o será malo, ¿no? De manera que yo diría la principal cualidad es esa. Y la segunda gran cualidad es la sensibilidad a las necesidades de los niños, porque ocurre que los adultos son muy sensibles a las propias necesidades. Por ejemplo, el papá está ocupado y los niños están peleando y dice, cállense, que no me dejan trabajar. Bueno, ese papá está ocupado de sus propias necesidades, pero un papá que se ocupa de las necesidades de los niños se levanta y va a ver por qué están peleando y trata de resolver pacíficamente el conflicto, ¿no? La segunda gran cualidad del educador emocional es precisamente la sensibilidad a prestar atención a las necesidades de los niños. Y eso requiere, como dice la definición, saber prestar atención. Y cuando yo voy a ver qué está pasando con mi hijo, con mi hija, que es pequeñito, lo que yo voy a hacer en el camino es cambiar el foco de atención. Es como en la cámara fotográfica. Si yo estoy fotografiando un pájaro en un árbol y de repente veo otra cosa, cambio el foco. Y acá se requiere cambiar el foco completamente. O sea, yo voy a prestar atención total a lo que está ocurriendo en ese niño o en esos niños que están en la casa. La sensibilidad a prestar atención respetuosa a las necesidades de los niños. Porque muchas veces se presta atención, pero se dice, ya déjalo si este es un llorón. Entonces vuelve a aparecer el prejuicio. Por eso es tan difícil ser buen educador emocional, porque requiere tener condiciones, estar dispuesto a abandonar los prejuicios y estar dispuesto a prestar real atención a los niños. Y prestar real atención a los niños de 2 a 5 años es muy difícil, porque son muy intensos, no son agotadores, son tiránicos. Ellos quieren a la mamá, al papá, a la abuela, para ellos, ¿no? Y no conocen el después. Es el ahora, quiero ahora que me escuches, ahora quiero que me tomes en brazos. Y nos cansan. Pero yo digo siempre, bueno, para eso los tuvimos, para que nos cansen y les gritemos, o los tuvimos para acompañarlos a crecer. Es muy importante lo que señala doctora, y la importancia de reformular nuestras propias creencias. Pareciera ser que hay muchos adultos que solo conciben la mente racional como la existente y omiten esta mente emocional. Y hay un desafío importantísimo de todos los entes educadores que
están también promoviendo este espacio de formación en adultos, en este caso también profesionales, que esperemos que pueda este conocimiento tan vital impactar en la vida de nuestros niños en la medida en que lo vayamos socializando, dialogando, haciéndolo parte de cada uno de nosotros. Usted decía prejuicio, y muchas veces los prejuicios surgen a partir de lo único que logramos ver, la conducta. Pero van sucediendo múltiples acontecimientos de manera interna. Cuando un niño es educado emocionalmente, doctora, ¿qué sucede a nivel cerebral? Correcto, muy bien. En primer lugar, has dicho algo muy cierto y que pocas personas lo saben. Es que la conducta es solo la expresión observable del mundo emocional. Entonces, no existe la conducta en sí, porque hay gente que dice, oh, este chiquillo que tiene tan mala conducta, o esta niñita tan buena conducta que tiene. Pero la conducta es nada. Lo que estoy diciendo es, este chiquillo tiene un mundo emocional perturbado y por eso se porta tan mal. O esta niñita tiene un mundo emocional en equilibrio y por eso se porta tan bien. Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro con la educación emocional? Se van instalando estados emotivos en el niño que son muy favorables y que se denominan en su conjunto armonía emocional, equilibrio emocional. Un niño educado emocionalmente de manera adecuada es un niño en equilibrio emocional. ¿Y cómo es ese niño? Es un niño alegre, es un niño contento, es un niño sereno, no es hiperreactivo, no está reaccionando a todo de manera así caótica, sino que es muy sereno. Y de los 6, 7 años en adelante, además es reflexivo. Eso significa que analiza lo que está ocurriendo y toma buenas decisiones, ¿no? En el próximo programa vamos a hablar de la educación emocional de los 7 hacia adelante y vamos a ver qué importante es acompañar al niño a que aprenda a reflexionar para poder tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque un niño que de los 7 años en adelante que lo educamos a ser reflexivo, de los 15 en adelante va a tomar buenas decisiones y se va a saber cuidar a sí mismo. Porque de los 15 en adelante ya no tenemos qué hacer, no podemos andar persiguiendo a nuestros adolescentes para que se porten bien. Entonces, aquí solamente le entregamos la responsabilidad al mismo adolescente. Pero para ello, tiene que haber tenido una educación emocional muy correcta, muy precisa entre los 7 y los 15 años. Doctora, agradecemos todo este conocimiento, esta sabiduría que nos transmite y que nos invita a estar en una constante autoobservación, en un constante autoconocimiento y también para poder reflejar, como usted bien decía, entendiendo que somos modelos de nuestros niños y nuestras niñas, una correcta autorregulación, una gestión de nuestras propias emociones. Un hermoso desafío, pero que cada vez vamos integrando herramientas para poder afrontarlo los días viernes junto a usted, y que quizás este título de su libro engloba un sentido en su totalidad, en sí mismo. Educar las emociones, educar para la vida. Así es, lo educamos para toda la vida. Y eso es aportar al país, ¿no? Si todos los adultos hiciéramos una buena educación emocional, Chile sería un país muy diferente, sería un país de gente serena, creativa, que toma buenas decisiones, que no es impulsiva, que no es agresiva. Es maravilloso una buena educación emocional. Será hasta el próximo viernes entonces. Agradecemos nuevamente la presencia de la doctora Amanda Céspedes, agradecemos también a la profesora Gloria Silva, que constantemente nos acompaña los días viernes, y a cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, que estuvieron conectados a través de la 97.7. Recordemos que estamos en fase 4, ante lo cual sigamos utilizando nuestra mascarilla, de ser posible quedémonos en casa, lavemos nuestras manos con jabón o utilicemos alcohol gel y mantengamos distanciamiento social y físico, ya que cuidarnos es un acto de amor. Le deseamos un excelente fin de semana a cada uno de ustedes. Nos reencontramos el día lunes, horario habitual de 16 a 16:30 horas. Muy buenas tardes. Ha finalizado tu programa radial Educación Municipal Te Guía. Nos reencontramos en una próxima oportunidad los días lunes, miércoles y viernes en horario de 16 a 16:30 horas.
es una invitación del Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, escuelas y liceos municipales y Radio Panorama 97.7. A la Pampa llevaba mi corazón.